Por lo tanto, salir del dogma implica amigarse con libros que en la universidad no te los van a dar. Ujú. Y ahí es donde tus músculos van a crecer. ¿Por qué? Porque vas a darte cuenta al final del día que sabes más que tus compañeros y probablemente más que tus profesores. Hola, les saluda Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Hoy tenemos el honor de tener un distinguido invitado. Usted posiblemente le ha escuchado muchas veces en debate. Su nombre es Agustín Laje y si no le conoce, permítame presentarle. Agustín Laje es licenciado en Ciencias Políticas, tiene estudios en contraterrorismo y combate contra el crimen organizado y es máster en Filosofía de la Universidad de Navarra. Ha sido invitado a más de 16 países impartiendo conferencias y debatiendo sobre política, el aborto y temas involucrados con la familia. Es autor de múltiples libros, entre ellos destacan un bestseller, El Libro Negro de la Nueva Izquierda, que lo hizo en coautoría con Nicolás Márquez. Además, su libro más reciente se llama La Batalla Cultural. Agustín, es un honor que puedas estar con nosotros en Enfoque a la Familia. Bienvenido. ¿Qué tal, Sixto? Bueno, el honor es mío. Muchas gracias por la invitación. Agustín, muchos de nuestros oyentes son padres y matrimonios cristianos deseosos de aprender sobre la familia. ¿Qué te motivó a ser una voz que sale a la luz pública para defender la vida y la familia? Creo que son valores que son cruciales para una sociedad y son valores que se están perdiendo. La vida es fundamental porque sin vida no hay nada más. Es Ujú. decir, suena bastante, no sé, propio del sentido común, pero últimamente está imperando el menos de los sentidos comunes. Y hay que estar aclarando en todo momento, por ejemplo, que exterminar una vida nunca puede ser un derecho, porque la vida es la condición sin la cual ningún otro derecho se puede ejercer. Estamos constantemente dando este tipo de debates, entre otras cosas, porque el valor de la vida se está perdiendo. Y en Ujú. cuanto a la familia resulta imprescindible porque es la célula básica de la sociedad. Cuando un individuo se convierte en una mónada, o sea, cuando se convierte en un átomo, en un individuo que no tiene ningún contexto eh, eh, socioafectivo íntimo, que es lo que constituye, entre otras cosas, la familia, ese individuo queda abierto a cualquier manipulación y queda abierto además a tener una vida muy poco Ujú. funcional. Y la familia está siendo atacada desde muchos lugares, ideología de género, feminismo radical, ideologías LGBT, por supuesto la agenda abortista, entre otras. Y bueno, creo que son valores cruciales que hay que defender en un momento en los que las mayorías silenciosas acuerdan con nosotros, pero están muy silenciosas. Entonces hay que empezar a mover un poco el avispero y hacer un poco de ruido, que es lo que estoy tratando de hacer. A mí me llama la atención en qué momento el tema de familia y el tema de la vida se convirtió en un tema político tan relevante y tan importante, como si fuese una agenda la cual está financiada para que se convierta en leyes, para que haya un cambio de paradigma en interpretación de la sociedad y la vida humana se desvalorice a ese punto. ¿En qué momento se da este cambio y el tema familia entra a ser parte de la agenda política? Bueno, tenemos que retrotraernos varias décadas atrás. Y yo creo que una década clave ha sido la de 1960. En Ujú. 1960, Estados Unidos se va a poner bajo gobierno demócrata, puntualmente bajo el gobierno de Lyndon Johnson, se va a poner al frente de lo que se llamó la guerra contra la población. La guerra contra la población es una guerra contra la natalidad. Ujú. Claro, desde hacía bastante tiempo antes venían operando distintos grupos de control de la natalidad, ya existían ligas eugenésicas, ya existía, por ejemplo, Planned Parenthood. Margaret Sanger ya había Ujú. contado con los auspicios económicos de la familia Rockefeller, pero en la década del 60, a nivel estructura estatal, el gobierno demócrata de Lyndon Johnson compromete a las estructuras estatales de los Estados Unidos a dar una guerra contra la población, una guerra por la disminución de la natalidad. Esa guerra se va a manifestar en muchas formas,
vamos a ver aparecer distintos informes oficiales del gobierno. Estos no son teorías de la conspiración. Pueden revisar ustedes el informe del año 1972 de la Comisión para el Crecimiento Poblacional y el Futuro de Norteamérica del Congreso norteamericano, donde se pide, por ejemplo, escuchen bien esto, se pide un nuevo principio ético según el cual ningún niño que no sea deseado será traído a este mundo. Claro, ellos dicen, oigan, necesitamos reducir el crecimiento poblacional, pero ocurre que Occidente está marcado por la ética cristiana. Y para la ética cristiana el principio de dignidad es inviolable. Cualquier ser humano, por la calidad de su ser, tiene dignidad y no está sujeto a que le demos muerte. Pero tenemos que reemplazar ese criterio ético por uno nuevo que le diga a las personas que ningún niño no deseado será traído a este mundo. Solo ser deseado te da dignidad para vivir como ser humano. Eso es una atrocidad total que la encontramos en 1972 en el Congreso de los Estados Unidos. En el año 74 encontramos el famoso informe Kissinger de Henry Kissinger, el secretario de Estado norteamericano, que pide a Lyndon Johnson, a USAID y al director de la CIA comprometerse para reducir la población porque el crecimiento poblacional, según este informe, estaba impactando en 4 áreas muy importantes. Número 1, recursos naturales. Claro, más población en países subdesarrollados son menos recursos que Estados Unidos podría extraer de allí. Número 2, migración. Claro, la migración descontrolada se agudiza cuando los países subdesarrollados tienen más población y ejercen presiones migratorias hacia países como los Estados Unidos. Número 3, polución y medio ambiente, contaminación. Esa es una agenda muy en boga hoy en día. Y en cuarto lugar, seguridad y defensa. Voy a dar un salto muy, muy grande, ahí pasan muchas cosas, pero en la década del 90 lo más importante es que la ONU ya va a haber adoptado esta agenda, ya no va a ser solo una agenda del Partido Demócrata en los Estados Unidos, sino una agenda internacional de Naciones Unidas que va a cristalizar en la Conferencia Internacional de Población del año 1994 en el Cairo, donde se va a obligar a todos los estados a legalizar el aborto a más tardar al año 2015. Cuando pasa el año 2015 y hay muchos países, por ejemplo, que no tienen aborto, se crea la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es la que opera hoy en día para, entre otras cosas, legalizar el aborto según 4 de sus objetivos. Y en el año 95, en Pekín, la Conferencia de la Mujer, se impone la ideología de género como paradigma obligatorio para todos los países. Entonces, en conclusión, ¿cómo unimos el ataque a la vida y el ataque a la familia? Como una política internacional para disminuir la natalidad. El aborto disminuye terriblemente la natalidad. Si no, fíjense la natalidad en España, donde más del 20% de los niños son abortados antes de nacer. Y la ideología de género disminuye la natalidad porque ejerce presiones en la sociedad, simulando guerras de sexos, incompatibilidad entre los sexos, difundiendo las ideologías LGBT, difundiendo las ideas de que se puede cambiar el sexo cuando en verdad uno solamente se autoesteriliza, se autoagrede. ¿Sí? Entonces, la ideología de género y el aborto van de la mano por ese motivo. Esto ha impactado la educación. Aún recuerdo conversar con un ministro de familia en América Latina y me enseñó una carta de un banco internacional diciendo: la ayuda económica está condicionada a que ustedes legalicen el aborto y cambien su concepto de familia. Cuando yo leí eso, me parecía terrorismo económico, terrorismo político. Y no solamente eso, sino que vimos un cambio en el sistema educativo. La educación, el gobierno, la sociedad estaba unido a la familia en el pasado. Y hoy las leyes han comenzado a modificar todo el sistema educativo, imponiendo un adoctrinamiento en los centros educativos, lo cual hace que los padres tengan que estar mejor preparados para dar defensa y preparar a sus niños. ¿Qué impacto ha tenido esto en el sistema educativo? Mire, le agrego 2 puntos que son cruciales para entender bien lo que usted ha dicho de manera magistral. En el año 1968, Robert McNamara, un alto jerarca del gobierno norteamericano, asume la presidencia del Banco Mundial. Y lo que él dice en su conferencia inaugural es que los países deben comprometerse a reducir su natalidad para cumplir con las aspiraciones económicas de su gente. Por entonces se va a vender el aborto desde el Banco Mundial nada menos que como una política
económica. Cuando el aborto fue rechazado en el año 2018 en Argentina, a los pocos meses recibimos un préstamo de $200 millones del Banco Interamericano para el Desarrollo, el famoso BID, para impulsar ideología de género en las aulas. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser? En Argentina 7 de cada 10 niños no comen todos los días y en lugar de utilizar ese dinero para mejorar la alimentación de niños pobres que no tienen qué comer, vamos a utilizar $200 millones prestados de un banco internacional para impulsar ideología de género en el colegio. O sea, estos dos datos que yo les brindo enmarcan perfectamente lo que usted acaba de decir, de lo cual ya no cabe ninguna duda. ¿Qué impacto ha tenido todo esto en el colegio? La confusión sexual de los niños. La ideología de género llega a extremos absurdos, como por ejemplo tratar de deconstruir el género, como ellos le llaman, deconstruir el género desde los jardines de infantes, desde los kindergartens, desde los niños que tienen 5 años, a los cuales en muchos casos se los está vistiendo como niñas, se los está invitando a maquillarse, a jugar con juguetes típicamente femeninos, a utilizar accesorios típicamente femeninos como un arito, un collar, una pulsera, ¿sí? A tener actitudes típicamente femeninas para deconstruir su género. Eso lo estamos viendo en Estados Unidos hace mucho tiempo y lo estamos viendo en países de América Latina como el mío, Argentina. Entonces, los padres que descansan en la idea de que el colegio y el sistema educativo es un templo de la verdad, es un templo del saber y que el padre puede relajarse y estar a gusto y pensar que su niño está recibiendo nada más que educación, cuando se dan con los cuadernos de, por ejemplo, la mal llamada educación sexual integral, empiezan a descubrir un mundo nuevo y es el mundo del adoctrinamiento. Y ahí hay muchos padres que no se involucran lamentablemente y están más preocupados por, bueno, llevar adelante su actividad laboral, por llegar a su casa y prender la televisión, por ver la serie del día, 2, 3, 4 capítulos por Netflix, y mientras el niño está siendo adoctrinado. Pero hay otros padres más despiertos y más comprometidos que empiezan a tener una actitud más, digamos así, proactiva frente a la educación del hijo y empiezan a darles ellos los marcos educativos que el colegio no les brinda. Y ahí es cuando el niño queda protegido por la familia. Por eso también están desgarrando a la familia y fragmentándola, porque un niño que no tiene la protección familiar, vuelvo a lo que dije hace un rato, es un niño que está abierto a ser manipulado de cualquier manera por el poder. Esto me lleva a la reflexión sobre lo que está ocurriendo en las familias. He visto padres con lágrimas en sus ojos decir, mi hija corre por las calles defendiendo el aborto como si fuese una causa inocente y lo que no se han dado cuenta es que por detrás hay una manipulación con dinero al sistema educativo. Estaba en un país de América Latina y la ministra de Familia, luego de pedirme que hablara a favor de la vida, todo el personal me lleva a su oficina en privado y me dice, Sixto, yo estoy de acuerdo con usted, soy doctora en psicología, pero si yo digo eso que usted piensa, voy a parecer retrógrada. En ese momento me dio un escalofrío profundo porque no me hablaba de un punto ético, no me hablaba de algo que aprendió en universidad, no me hablaba de un valor fundamental consagrado en los tratados internacionales, en las constituciones. Me estaba hablando de que no quiere parecer alguien fuera de moda. Y me dio susto porque hemos vendido la conciencia por algo tan barato. Pero la pregunta, ¿qué debe de hacer un padre cuando ve la reacción de su hija o de su hijo que de repente te dice, no es malo, papá, pero es que tienen derecho a abortar, pero es que, ¿cómo responder ante la pregunta, ¿qué hago con mi hijo o mi hija que le veo confundido? Mire, ahora mismo voy al punto, pero me quedé pensando también la precisión conceptual que usted tuvo al decir hay una moda. Ujú. Claro, el sistema de la moda implica una lógica muy clara para la sociología. El sistema de la moda es la coronación de la ideología de que lo nuevo es bueno y lo viejo es malo. Por eso
digamos, cuando uno está moda es porque compra cosas nuevas y aquel que está fuera de moda es porque está vistiendo algo que no es nuevo. ¿Sí? La moda es la coronación de lo nuevo confundiéndolo con lo bueno. Hay una moralización de un aspecto cronológico que no dice nada sobre su contenido ético. Entonces, acá hay que entender que estas ideologías están sujetas a una gran presión. La presión de la moda es una, hay que estar a la moda. Si una ministra de familia no puede no estar a la moda, imagínense cuánto más le va a costar a un niño en su colegio o a un adolescente en la universidad. Estamos llamados a estar necesariamente a la moda porque estando a la moda somos buenos. En segundo lugar, estamos sujetos al poder de la farándula. Hoy toda la farándula, que son ese conjunto de famosos que ya ni sabemos por qué tienen fama, solamente sabemos que aparecen en todas las pantallas, y estas personas emiten sus opiniones, generalmente fundadas en nada, y estas personas se convierten en referencias miméticas, o sea, que llaman a la imitación para el grueso de la población, joven, adolescente, púberes, niños y también adultos. Es increíble, hay una infantilización de la sociedad en ese sentido. En tercer lugar, hay un sistema del palo o la zanahoria. Si vos te adaptás a esta ideología y la celebrás y estás a favor del aborto, sos feminista radical, levantás la banderita multicolor, entonces te vamos a dar buenas notas en el colegio, te vamos a dar buenas notas y buenos lugares en la universidad, te vamos a dar becas, te vamos a aplaudir, te vamos a mimar, te vamos a poner un like, no nos vamos a meter con vos. Ahora, si vos no adherís a esta ideología, vas a tener el palo, segregación del grupo social, malas calificaciones. A menudo yo recibo muchos mensajes de chicos que me dicen me están poniendo malas calificaciones porque me puse contra el aborto. Vas a recibir además el castigo de no estar a la moda, que es ser una persona, insisto, marginada, ¿sí? Entonces, cuando uno entiende eso, se da cuenta por qué un hijo puede llegar un buen día a la casa con un pañuelo verde. O por qué el hijo puede decir, papá, esto no es malo, esto es muy bueno. Y es porque la cantidad de presiones que se han creado en el contexto sociopolítico actual es enorme. Entonces, ¿qué puede hacer un padre de familia? Bueno, actuar como se actúa, digamos, con una pandemia ideológica. ¿Cómo se actúa vacunando a los hijos? Y no me estoy refiriendo al COVID, me estoy refiriendo a la pandemia ideológica que estamos viviendo hoy. Hay que usar el principio de la vacuna. ¿Cómo funciona una vacuna? Se introyecta un virus desactivado y ese virus desactivado echa a andar a los anticuerpos, entrena a los anticuerpos para cuando el verdadero virus quiere ingresar, esos anticuerpos ya están listos para repelerlos. ¿Esto qué significa? Significa no esperen a que el hijo se contagie. Háganlo antes, sean proactivos, no reactivos. Cuando uno tiene que reaccionar ya la cosa es mucho más complicada. Cuando uno puede, antes de que esto ocurra, sentarse con los hijos y decirles, hijos, esto es lo que está pasando en el mundo. Esto es lo que ustedes van a empezar a escuchar en todas partes. Desacralicen los medios, desacralicen la farándula, desacralicen la moda y sobre todo desacralicen el poder del maestro en la universidad o en el colegio y díganles, ustedes van a escuchar que el sexo se puede cambiar como el color de la camisa, que el aborto es simplemente quitarse un parásito, un conjunto de células, que hombres y mujeres estamos enemistados, que el hombre es un opresor y es un violento necesario contra la mujer. Entonces, todo eso se lo lanzamos y eso es meterle el virus. Pero ahora se lo desactivamos, como en la vacuna. ¿Cómo se lo desactivamos? Diciéndole, la verdad es esta, esta, esta y esta. Esas frases que yo te di originalmente son engaños. El sexo no se puede cambiar, los sexos son complementarios. Cuando una mujer está embarazada, tiene un hijo en su vientre, que es un ser humano desde el momento de la fecundación, ¿sí? Y todos estos engaños los desarmamos antes de que aparezcan. Ahora bien, y esto es crucial, el padre y la madre de familia deben tener formación para hacer eso. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo dar aquello de lo que carezco. Si yo quiero darle educación a mis hijos, primero yo me tengo que educar y afortunadamente hay muchos medios para hacerlo. Esto me recuerda a dos escenas. Una, recientemente daba una conferencia en Carolina del Norte y la mamá se me acerca con 4 hijos. La niña de 9 años ha escuchado en Enfoque a la Familia la invitación a llevar la Biblia a la escuela.
Y ella con una ilusión me dice, llevé mi Biblia a la escuela y le leí a mi amigo Juan 3:16. Fue un momento muy especial. En ese momento me di cuenta que la niña estaba empoderada, sabía claramente en qué cree y no tuvo ningún miedo en compartir lo que ella está viviendo en su relación con Dios. Este es el miedo que debemos de perder en las escuelas y en los colegios. La segunda escena que recordé escuchándote es cuando estudiaba leyes en la clase de filosofía del derecho. Todavía recuerdo cuando se argumentaba y se burlaron de Dios. Yo había llevado mi Biblia y algunos de mis compañeros me preguntaban que qué era, y era una razón para exponer mi fe. Levanté mi mano al final de la clase y le dije, profesor, ¿me permite argumentar en contra de lo que mis compañeros han expuesto de la no existencia de Dios? Me dijo, por favor, es la facultad de leyes. Aquí se le enseña a argumentar. Y fue un momento especial porque me permitió dar testimonio de mi fe. Hablé del Cristo histórico, hablé cómo la arqueología y cómo la historia confirma la existencia de un Jesús, y fue un momento donde me di cuenta que mis compañeros me respetaron. Esto me lleva a preguntarte, ¿cuáles son los errores que hemos cometido como familia para, para, para no contrarrestar esto que de todas formas, desde Hollywood, desde la música, desde la educación, desde el diálogo en el pueblo, en los barrios, va a afectar a nuestros hijos? ¿Y qué debemos de hacer juntamente con lo que has argumentado? Bueno, yo creo que el principal error en vistas del tipo de mensajes que yo recibo todos los días de padres de familia consiste en no haber apostado por la formación. Ujú, Porque otra vez, si yo no tengo los elementos educativos necesarios como para educar a mi hijo, entonces yo voy a ujú, depender de que lo eduque no solamente el colegio, ujú, sino que lo eduque en las redes sociales, que lo eduque Netflix, que lo eduque Disney, que lo eduque Hollywood. Y yo recibo, como te decía, muchos mensajes por día. No puedo mirar todos, recibo más de 3.000 por día, ujú, y de esos, la verdad, leeré 30, 40, no más de eso por día. Y muchos son madres y padres de familia que me dicen, yo no sé cómo hablar con mi hijo está viniendo del colegio con ideas ujú. extrañas, mi hija apareció con un pañuelo verde, como decía recién, son todas historias reales, esto es lo que está pasando en muchas familias, y dice, pero yo cuando me siento a hablar con ellos y quiero realmente hacerles saber lo que su madre piensa o lo que su padre piensa, Ujú, ya no puedo llegarle, no sé cómo llegarle. Y lo que yo les pregunto en mi respuesta es, ¿tenés algo que decirles? Claro, porque yo puedo tener la voluntad de decir, yo tengo la voluntad de sentarme con ellos, pero si no tengo nada que decirles en el momento en que yo me siento, más allá de tu padre piensa así o tu madre piensa así, y mientras vos vivas bajo este mismo techo vas a tener que respetar a tu padre y a tu madre, pues no tengo nada más que pan para hoy, pero hambre para mañana. ¿Sí? Eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque ujú. ese mismo chico no va a tener las herramientas que necesita para llegar al colegio y, como en la historia que vos comentabas de esta niña, poder dialogar con sus compañeros. No va a poder ir a decirle, no, mira, yo no pienso como vos. ¿Por qué? Porque mi padre piensa de otra forma. Bueno, ¿y cómo piensa tu padre? Bueno, no sé muy bien cómo piensa mi padre, solamente sé que dice esto. Entonces, el gran error para mí ha sido perder mucho tiempo del día haciendo cosas improductivas cuando uno podría haberse dedicado a formarse, ¿sí? Es decir, somos criaturas racionales. Somos criaturas que todos tenemos la capacidad de sentarnos y leer un libro, estudiar un libro. Todo es como que estamos programados para, salimos del colegio y algunos salieron de la universidad y ya está la sensación de el mundo de los libros y de la formación y de la educación ya no me corresponde, ya no tiene que ver con mi vida. Al contrario, el colegio y la universidad es simplemente una puerta de entrada, lo más jugoso está después. Cuando uno abandona el mundo de la educación y de la formación intelectual, pues entonces ya no puede educar ni formar intelectualmente a sus hijos. Esa es la gran tragedia. Y eso afortunadamente es
reversible. Mira, yo siempre pongo este ejemplo porque suena como que estoy pidiendo algo imposible, amigarme con los libros. Yo no tengo tiempo, me dicen muchos. Cuando les digo, mira, el problema que tenés es que tenés que armar tus argumentos, tenés que saber de lo que vas a hablar con tus hijos y para eso hace falta un esfuerzo tuyo. Entonces me dicen, es que yo no tengo tiempo. Y yo digo, ¿cómo que no hay tiempo? Un día tiene 24 horas, una jornada laboral, digamos así, promedio 8 horas. Voy a ser muy bueno, te doy 8 horas para dormir, ¿sí? Es decir, pocos tienen ese privilegio, pero te lo voy a conceder, 8 horas. Tenemos 16 horas en total, nos queda 8 horas libres. Yo entiendo, hay que hacer la comida, hay que llevar a los niños al colegio, hay que ir al baño, hay que darse una ducha, bueno, pero todo eso no te va a llevar 8 horas. ¿En qué estás gastando el tiempo? Mira, en América Latina, el uso promedio diario de redes sociales es de 3 horas 43 minutos. 3 horas 43 minutos haciendo esto así, así, porque no se hace nada más, viendo el gatito, viendo el perrito, viendo el bebito que hace su gracia. Es tiempo quemado. ¿Cuántas series ven por día? ¿Cuánto tiempo se la pasan mirando al techo? Es decir, todos esos tiempos organicémoslos y digamos, voy a darle 1 hora de mi día, no pido más, 1 hora de mi día a una formación para que yo como padre de familia mañana pueda ser un punto de referencia para mi hijo y que para mi hijo su punto de referencia no sea ni Miley Cyrus, ni los personajes de Disney, ni el profesor que lo engaña en el colegio. Extraordinario, y espero que usted como padre lo haga. Hemos preparado en Enfoque a la Familia, el proyecto La Verdad, un material extraordinario que usted puede ver y le va a ayudar. Agustín, una de las cosas que haces magistralmente es ir a diferentes foros universitarios a dialogar con los jóvenes. Me gustaría que pudiéramos hablarle a los jóvenes que dicen, nosotros nos hemos unido y queremos hacer algo diferente. ¿Qué iniciativas podemos tomar para nosotros prepararnos, defendernos y argumentar al mismo nivel intelectual que los que quieren hacernos creer que este adoctrinamiento es lo que es válido? Bueno, curiosamente hay una desventaja y una ventaja al mismo tiempo muy grande y que dependen de lo mismo. El joven universitario que está en contra de las ideologías de moda tiene que saber que va a tener que nadar contra la corriente y que eso le va a traer dolores. ¿Sí? ¿Qué significan dolores? Peleas con profesores, quizás un descenso de sus calificaciones, no por mal rendimiento académico, sino por criterios meramente ideológicos, quizás un aislamiento parcial respecto de algún que otro compañero en el aula, quizás ir a la universidad a desgano, pero la ventaja de nadar contracorriente es que al final del día los músculos son mucho más fornidos que aquellos que nadan con la corriente. Es decir, esto es como la imagen misma lo representa. Una persona que se echa a andar en un río que tiene una corriente además muy fuerte en un único sentido, esa persona va siendo arrastrada por fuerzas que no son las suyas y por lo tanto no pone en juego sus propias fuerzas. En cambio, la persona que quiere ir contra esa corriente tiene que empezar a desarrollar músculos. Y en ese desarrollo de músculos es que el joven universitario se da cuenta que necesita empezar a leer otra biblioteca. Entonces, ¿cuál es la técnica o cuál es la estrategia, mejor dicho? La estrategia consiste en, voy a leer todo lo que la universidad me diga que tengo que leer, voy a probar esas materias porque yo necesito recibirme y soy mucho más conveniente para esta batalla y para esta causa con un título en la mano que siendo un alumno, digamos, por la eternidad. ¿Sí? Un alumno perpetuo. Yo necesito aprobar esas materias, voy a llevar el conflicto a un nivel que no condicione mi permanencia y mi egreso en la universidad, que eso es fundamental, pero al mismo tiempo voy a hacerme tiempo, valga la redundancia, para leer otra biblioteca. Porque, digamos, las universidades que antes eran concebidas como centros para el debate, para el choque de ideas, para leer una biblioteca, otra biblioteca y otra biblioteca y para tener una noción de todas las posturas en danza, hoy se han convertido en adoctrinamiento dogmático. Hay un único dogma, a ese dogma hay que arrodillarse y sujetarse. Por lo tanto, salir del dogma implica amigarse con libros que en la universidad no te los van a dar. Y ahí es donde tus músculos van a crecer. ¿Por qué? Porque vas a darte cuenta al final del día que sabes más que tus compañeros y probablemente más que tus profesores. Quienes han hecho esto
también yo tengo mucho feedback con ellos, me dicen que en la universidad, en el aula, durante las clases se generan situaciones dignas de una Ujú. película, donde los chicos, los jóvenes, les empiezan a argumentar y contraargumentar a los profesores, y los profesores que están tan metidos dentro de su burbuja dogmática no pueden contraargumentar al alumno, y entonces se quiebra esa autoridad del profesor que últimamente es necesario hacerlo. Así que, en resumen, a los chicos, a los universitarios, no tengan miedo, ¿sí? Se puede hacer, yo lo he hecho. Es decir, Ujú. todo mi paso por la universidad ha sido lo que comenté recién. Muchos otros chicos lo están haciendo. Busquen contagiar a sus Ujú. compañeros. Si hay clases donde ustedes saben que no conviene ahí pelearse con el profesor porque no los va a aprobar jamás, entonces no se preocupen, influyan sobre sus compañeros en el momento del recreo, salgan a hablar y debatir con ellos sobre lo que se vio en esa clase. Entonces, al final del día, uno termina siendo de más amigos. ¿Por qué? Porque, como vos dijiste recién, Sixto, Ujú. el curso te empieza a respetar, el curso empieza a darse cuenta, esta persona no habla por hablar, esta persona tiene sus documentos, tiene sus argumentos, tiene lógica lo que dice, y van a terminar formando un grupo de pares más que interesante y teniendo gran influencia en la universidad. Y yo quiero animarle a que usted se una a otros jóvenes para que juntos puedan estudiar, puedan leer los excelentes libros, como el último libro que ha escrito Agustín, que les va a entrenar para hacerlo de la mejor manera. Y es en esa sinergia, en ese compartir con otros jóvenes, donde tu fe se fortalece, donde aprendes a argumentar, donde te desafías a hacerlo. Y la verdad es que es emocionante. Lo hice en mi facultad, aprovechaba los debates y aprovechaba cada ocasión para vivirlo. Agustín, has tenido el privilegio de estar con muchas comunidades de fe, entrenando a líderes para que puedan dar una lucha extraordinaria. ¿Qué les dirías a los líderes, a los pastores que dicen, yo quiero hacerlo, pero no sé cómo hacerlo? ¿Y cómo describirías a aquellos que han comenzado a tomar acciones al respecto, que se ha generado en todo un movimiento en Iberoamérica, formando nuevos políticos, formando intelectuales, formando nuevos líderes, que me parece extraordinario? Voy a contarte dos ejemplos distintos de dos religiones que tienen sus diferencias. Eh, y de ahí voy a sacar alguna conclusión. Primera historia, la primera vez que yo fui a una iglesia evangélica fue en Uruguay, una iglesia muy grande del pastor Jorge Márquez, y el pastor me dijo algo muy interesante, que fue, mire, en el año 2012, en el mes de octubre, el aborto se legalizó en Uruguay, y nosotros movilizamos a cientos de miles de personas afuera del Congreso, pero todo lo que importaba eran las 100 personas que estaban sentadas en los curules tocando un botón. Ahí yo me di cuenta que la iglesia tenía que tener una vocación política, Ujú. me dijo el pastor. Wow. Segundo ejemplo, en Arequipa, Perú, me convoca un obispo para dar un curso a sacerdotes. Fue un curso para alrededor de 200 sacerdotes católicos. Y el obispo introduce el curso diciendo lo siguiente: todo lo que vamos a ver hoy y en estos días es extremadamente probable que termine imponiéndose. Ideología de género, aborto, feminismo, todo esto es muy probable que termine imponiéndose. Y yo pensaba por dentro, cuando escuchaba al obispo, ¿y entonces para qué me trajo? ¿Para qué voy a dar este curso si esto se va a imponer? Entonces, pero él cerró de esta manera, dice, sin embargo, cada día que nosotros logramos retrasar esa agenda, cada día que nosotros logramos retrasar esa agenda, se salvan vidas, Wow. se salvan familias y se salvan libertades individuales. Entonces yo dije, uff, ¿sí? ¿Qué extraigo yo de estas dos anécdotas? La toma de conciencia de diferentes iglesias, diferentes tipos de líderes, toman conciencia de que si no hacemos algo ahora, mañana puede ser tarde. Que yo puedo mañana movilizar a toda mi iglesia a la puerta de la casa de gobierno, pero ahí adentro no están los nuestros. Que yo puedo movilizar a toda mi iglesia el último día, pero ya quizás el último día es tarde. Hay que empezar a hacerlo hoy. Y
la iglesia ha sido engañada, las iglesias han sido engañadas. Se nos hizo creer que el Estado laico implicaba que el creyente tenía que guardar silencio sobre sus posturas políticas y sociales, cuando es exactamente al revés. El Estado laico se define como un Estado que se mantiene al margen de las discusiones religiosas. No es lo mismo un Estado laico que un Estado ateo. Lo que estamos teniendo nosotros hoy son estados ateos que toman una postura religiosa porque el ateísmo es una forma de tomar postura religiosa. El Estado laico es aquel que dice, miren, yo me ocupo solamente de las cuestiones del César, ¿no? Dar al César lo que es del César y Dios a lo que es de Dios. Los asuntos religiosos en una sociedad plural, moderna, es de ustedes, la sociedad, allá, se encargan ustedes. Yo no voy a opinar de eso, pero hoy tenemos otra situación que es la de un Estado ateo que nos dice, usted que cree en Dios, usted que es cristiano, por ser cristiano no puede opinar de política, no puede formarse políticamente. Usted está condenado a ser un ciudadano de segunda encerrado en las cuatro paredes de su templo. Y así bajo ese engaño hay muchos pastores y sacerdotes, e incluso también muchos obispos, que han terminado aislados. Pero fíjese qué curioso, cuando estamos en marcos electorales y de campañas políticas, esos mismos políticos van a tocarle la puerta al pastor para pedirles que los apoyen en sus campañas políticas. O cuando hay una catástrofe, no sé, un terremoto, una hambruna, hasta una pandemia, ¿qué hacen los políticos? Como no tienen un buen sistema de apoyo a la sociedad, van a tocar de nuevo la puerta a las iglesias a pedir el respaldo de los líderes religiosos para actos de caridad. Entonces, al final de cuentas, somos ciudadanos de segunda cuando a ellos les conviene, porque cuando nosotros les somos funcionales, ellos nos quieren aprovechar. Entonces, ¿qué le digo yo a los líderes religiosos cada vez que tenemos reuniones de este tipo? Eduquen políticamente a sus fieles, eduquen políticamente al pueblo de Dios, porque hay una misión en esta tierra y además de eso, todo de lo que nos estamos quejando hoy en día pasa por la política. ¿Quién aprueba el aborto? Los políticos. ¿Quiénes hacen los currículos escolares con ideología de género? Los políticos. ¿Quiénes implementan ideologías feministas radicales para conflictuar a los sexos? Los políticos. Todo termina pasando siempre por el Estado. Entonces, hasta que nosotros no tengamos conciencia política y no empecemos, al menos por saber cómo votar, es increíble. Es decir, vamos a decir algo políticamente incorrecto. A ver, gran parte del pueblo católico le dio la victoria a Joe Biden, a un abortista de primera línea. Gran parte del pueblo católico y cristiano en Argentina le dio la victoria a Alberto Fernández, que aprobó el aborto en Argentina. Entonces, nuestra gente no sabe votar porque les han tendido esa trampa laicista y secularista en la cual los hicieron sentir ciudadanos de segunda. Entonces, ¿cuál es el desafío para mí del siglo para los pastores, los sacerdotes y los líderes religiosos en general? Ser actores políticos que eduquen al pueblo de Dios en asuntos políticos también. No podías haberlo dicho mejor. O somos un botín político o somos protagonistas de una historia y nos toca escribir una historia. El mensaje que has dado para ir terminando esta entrevista, Agustín, es: no podemos bajar los brazos en la batalla que perjudica a nuestras familias y a la sociedad. ¿Cuáles son 3 cosas prácticas que pueden hacer un padre o una madre que está escuchando y dijo, yo quiero tomar una posición proactiva? Número 1. Busquen cursos. Hay tantos cursos gratuitos como pagos. Y los cursos pagos no son muy caros tampoco. Pero bueno, si no se puede pagar, tienen allí los cursos gratuitos. Tienen las conferencias. Las pueden encontrar por YouTube. Busquen conferencias de ideología de género, cursos de ideología de género, cursos sobre abortos. Hay un montón, afortunadamente. Muchos, insisto, son gratis y otros son pagos. Número 2. Compren y propónganse leer en el próximo mes un libro. 1 hora por semana, 1 hora por día, no, 1 hora por semana es muy poco, 1 hora por día, 1 hora por día.
hay muchos títulos. Ujú, Atrapado en el cuerpo equivocado, de Pablo Muñoz y Turrieta. ujú. El libro negro de la nueva izquierda que escribimos junto con Nicolás Márquez. Los libros de Alicia Rubio. Por ejemplo, cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres. Pueden encontrar los libros de Guadalupe Batallán. Fíjense cuál es el que más les interesa y pegan mejor con sus intereses actuales y traten de leer un libro en un mes. Fíjense que al principio se les puede hacer complicado, cuesta arriba, porque mucha gente no está acostumbrada a estas lecturas, pero esto es como el gimnasio. Hoy leo una página, mañana leo dos, mañana leo tres y termino el mes con un músculo intelectual de esta forma. Entonces, ánimo con eso. Y número tres, siéntense a hablar con los hijos, apaguen la televisión un rato, están comiendo, no prendan la televisión, no hace falta. Las mejores conversaciones se dan cuando uno está comiendo, cuando uno está compartiendo la mesa con la familia. Apuesten a eso, pero no conversen banalidades. ¿Qué? A ver, ¿cuál es la canción de moda? ¿Qué dice el Ujú. reggaetonero de turno? ¿Cómo viene la serie que estás mirando? No, introduzcan en la mesa asuntos de actualidad, asuntos formativos, discusiones éticas, discusiones políticas, incluso discusiones estéticas. Tenemos un mundo que se está feando, discutamos también eso. Entonces ahí tienen tres cosas que en resumen son buscar un curso, leer un libro y cuando tenemos eso ya cumplido, lo comunicamos en la mesa familiar con nuestros hijos. Definitivamente en el diálogo con sus hijos, usted va a formar en ellos criterio, va a afirmar sus convicciones y ellos se sentirán seguros a la hora de ir a la sociedad. No se rinda de ninguna manera. Agustín, qué privilegio estar contigo y desde Enfoque a la Familia queremos pedirte algo. Nunca bajes los brazos. Sigue siendo esa voz valiente que inspira a otros. Sigue siendo esa voz determinante que puede animar a congresistas, a nuevos políticos. Y quiero darte las gracias por lo que haces, por tu aporte a la sociedad en este momento. Te has convertido en un baluarte, en alguien que nos inspira y doy gracias a Dios por la pasión de tu corazón. Nunca bajes los brazos. Gracias por Muchas estar en gracias. Enfoque a la Familia, Agustín. No, gracias a vos, Sixto, y si me permitís 5 segundos nada más Por para favor. mostrarle a la gente mi nuevo libro, La Batalla Cultural, ¿sí? También es una opción, digamos, totalmente fresca porque ha salido al mercado hace menos de un mes y lo pueden encontrar por Amazon. Así que los interesados en estos temas, también si yo no me hago autopromoción, esto hacemos los escritores, tenemos que hablar de nuestros libros en donde aparecemos. La Batalla Cultural, ¿sí? Lo pueden conseguir por Amazon, así que ahí también tienen otra opción más. Y gracias, Sixto, por el espacio y por la invitación. Muchísimas gracias y espero que usted también disfrute la lectura del libro La Batalla Cultural. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este programa. Nuestra meta es ayudar a las familias a mejorar en Cristo Jesús. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.